Épocas, cuando hablamos de épocas nos referimos a una época que a ti, y de seguro a muchos los recuerde como algo que fue especial para ellos y que les marcó por muchos años, y por muchas generaciones, es aquella época donde tuvieron los mejores años y que los disfrutaron tanto que sea muy difícil que se repita tal época tan importante. Este tipo de cosas se puede decir ya sea en un equipo de fútbol, en una marca importante, de una serie, película, anime, y como no, también los videojuegos. ¿Quién de muchos de ustedes no han vivido épocas muy buenas sobre los juegos que les gustaban y eran felices de aquello, y que eran auges muy grandes? ¿Quién de ustedes no han vivido las épocas de Free o de los juegos móviles del 2009, épocas que marcaron una generación y recordados por mucha gente? Y bueno, uno puede decir, oye, ¿pero qué tiene que ver esto con Geometry Dash? Pues bueno, hubo una época que fue el punto más alto de Geometry Dash y que lo llevó hasta la cima y destacado en aquel lejano 2014, y ese es el tema que les voy a presentar, la actualización más recordada de todos. La 1.9. ¿Qué sería Geometry Dash sin la 1.9? La actualización que muy posiblemente o muy seguro, que marcó una era no solo en Geometry Dash, sino que de los juegos en su época, bueno, no tanto como otros pero que sí tuvo un auge que atrajo a mucha gente. Esta actualización lo sería todo para Geometry Dash, personas interesadas en el juegos, creadores de contenido, muchos niveles creados por usuarios más que las anteriores actualizaciones, el crecimiento de los demons. Pero vayamos por partes para saber cómo llegó tan lejos esta actualización. Para empezar, esta actualización tuvo dos nuevos niveles, uno es Arder y el otro es Demon, Blast Processing y Theory of Everything 2, estos niveles serían los primeros niveles no solo de la actualización, sino también del estilo de creatividad de muchos jugadores, que luego crearían niveles excelentes o superiores. Más adelante van a saber a qué me refiero. Bueno, primero vamos con Blast Processing. Este nivel implementa la decoración de la actualización como muchos otros. Esta decoración sería un estilo futurista o retro, y con los efectos de pulse para dar variaciones de colores tanto estructuras como fondo. En los dos niveles se implementaría el Wave, un vehículo que en ese tiempo estaba dando sus primeros pasos en el juego como otros vehículos de otras actualizaciones, pero que luego se convertiría en un vehículo que tendría relevancia en una de las sagas más conocidas y que hasta el día de hoy se usa frecuentemente como los demás vehículos. Claramente cuando se estrenó este vehículo estaba verde en su tiempo porque aún todavía nadie sabía manejar de manera correcta y era muy complicado para su época. Volviendo con Blast Processing, la jugabilidad sería muy cómoda, no le vi ningún problema en eso. Además Blast Processing implementaría no solo nuevos bloques, sino también variedad en la decoración, o sea, crear con estilos distintos para que el gameplay sea divertido y práctico, y también sobre que el gameplay con el Wave le hace aún más fluido el nivel y le da frescura al nivel. Y sobre la variedad en Theory of Everything 2, pasaría lo mismo que Blast Processing, solo que su decoración sería muy distinta al de Blast Processing, con glow en todo el nivel y dándole un efecto más brilloso en las estructuras y al nivel, objetos 3D, y bloques transparentes, y como no variación en el nivel. Estos niveles darían comienzo a la época de la 1.9 y lo que fue una época, a pesar de que solo sean dos niveles que duran minuto y medio, lo cierto es que hicieron que las creaciones de los demás usuarios se notara, a pesar de que la 1.9 se había estrenado recientemente en ese tiempo. Lo cierto es que luego de unos meses harían cosas que evolucionaron al juego tanto en popularidad como en el juego. Yo sé, y soy consciente de que la música cambió todo y que el cambio en ese fue efectivo, eso lo sé, pero existió otra cosa que cambió totalmente el juego en sí, porque la música que sería en Geometry Dash sin una decoración. La 1.9 fue el reflejo del cambio brutal de la decoración de muchos creadores tanto experimentados como los nuevos. No solo vieron a los nuevos objetos como una novedad, sino que vieron una oportunidad de experimentar con nuevas cosas, y crear magia con ellos y obras que hoy en día los recordamos. A ver, yo sé que en sí el editor de niveles hubo ya desde la creación del juego, sin embargo, no se aprovechaba demasiado debido a muchas limitaciones de la herramienta en su época. Antes de la 1.9 esta herramienta, a pesar de ser muy
muy bueno, tenía limitaciones para crear niveles, no solo por la cantidad de objetos, sino porque había muy pocos objetos para crear niveles y variar entre ellos, haciendo que muchos de ellos se conformen con crear con lo que tenían a alcance. Ojo, no estoy diciendo que sea malo, es más, considero que para sus comienzos era bastante bueno y podrías crear los niveles con normalidad, pero lo que ocurre es que al momento de crear más allá de lo normal, pero eran con los backgrounds y algunos objetos cuando cambias de color hacía más difícil de crear un nivel novedoso y nuevo para la comunidad. A pesar de que hubo creadores que realmente podrían hacer más allá de lo normal, eran muy pocos que podría innovar o inclusive nulos, por eso cuando llegó la 1.9 el cambio radical de los niveles online se evidenció bastante. Muchos me dirán que eso lo empezó la 2.0 ya que los movimientos de los objetos que se podría hacer para crear un gameplay más divertido, las animaciones que se pueden hacer, tener estilos muy diferentes, y mayor libertad en crear niveles con objetos que hacen una dinámica en el juego. Pero sin embargo, la 1.9 entabló las bases para que los creadores no tuvieran limitaciones y que puedan explotar su imaginación. Digo, muchos niveles tenían estilos que tú mismo podrías ver diferencias grandes y que tenían toques que brillaban por sí mismos. El editor de la 1.9 tenía cosas que para su época eran novedosas porque podrías hacer niveles que de seguro tú querías hacer, pero no era posible porque no encontraste una forma de hacer ese efecto o parte que querías hacer. Por ejemplo, hacer efecto con los glows, hacer niveles más coloridos y agregar muchos efectos, utilizar los pulses para hacer efecto epilepsia como si de una fiesta a las 12 de la noche se tratase, inclusive haciendo una ilusión animada con objetos secundarios para hacer un nivel más llamativo, entre otras cosas que se pudo y se puede hacer. En sí, era sorprendente como había niveles de calidad que eran muy bueno, digo, de un nivel de Astronaut 13 a pasar de un nivel con una duración larga y con una decoración excelente como la que es de Admon, es algo en que respetar. Los niveles de la 1.9 a pesar de que en la actualidad no se vea la gran cosa y que muchos de ellos envejecieron decentemente, lo cierto es que son niveles que se les recuerdan con cariño. Además, esta época surgieron muchos creadores de niveles que evolucionaron en las dos actualizaciones siguientes, ya sea de creadores que estuvieron desde algunas actualizaciones atrás, otros nuevos, y otros, bueno. Pues, está muy Z, pero realmente podemos decir que la actualización 1.9 evolucionó la creación de niveles, y como muchos creadores podrían tener distintas formas de crear y decorar niveles como Revolution, Chaos Airflow, Speed Racer, Acropolis, toda la saga de Nine Circles hasta ese entonces, los niveles de Serponge y Funigame, los Dorabai Basic 7, 8 y 9, los Theory of Everything con sus variaciones, Windy Landscape, Forsaken Neon, entre otros niveles más que hay. Muchos de estos niveles tienen toques especiales que los convierten en un recuerdo lindo para muchos, y es que estos niveles tenían variación en sus decoraciones, el gameplay disfrutable, y sobre todo, la música. Bueno, solo para concluir, la era del editor de la 1.9 ha sido algo sorprendente y que a pesar que haya envejecido hasta hoy en día, no hay que olvidar esos niveles que muchos de ustedes han jugado no solo como una nostalgia, sino también como una evolución a la creación de niveles que años después formarían algo impensable. Bueno, ya que hemos concluido con esta parte ahora nos vamos con el otro punto a favor que favoreció a Geometry Dash, la música. Hablar de la música es algo que no se puede olvidar ya que este es responsable de todos los niveles que recordamos. Si ya de por sí un nivel decorado ya es algo maravilloso, imagínate que le sumes música. Verán, los principios del juego cuando alguien hablaba sobre las músicas de Geometry Dash, solo se resumía en las músicas que tenían predeterminadas del juego, o sea, Stereo Madness, hasta Hexagon Force. Durante esa época antes de la 1.9 era lo que muchos usuarios escuchaban, lo cual en los inicios estaba bien, pero luego que pasaba los meses, se sentía repetitivo, hasta aburrido o estresante, porque imagínate escuchar una y otra vez la misma melodía no solo en los niveles principales, sino también en los niveles online, escuchar la misma canción una y otra vez en muchos niveles que había en ese entonces, lo cual pudo tomar como una idea Robotop para la implementación de las canciones personalizadas en Geometry Dash, y así fue, porque después de que la 1.9 se estrenara, la gente finalmente podría poner canciones sacadas de la plataforma
programa de Newgrounds, donde se encontraban muchas canciones que se puede escoger. Durante ese tiempo ya se veía como muchos niveles online tenían muchas canciones diferentes en sus niveles. A pesar de que un nivel también se destaque por su decoración y gameplay para ser reconocido, lo cierto es que la música también influye en esto, ya que la gente lo podrá detectar fácilmente y al instante saber que es un nivel que lo han jugado. Por ejemplo, si te pongo una música como esta. Rápidamente te entra en la cabeza que es el nivel de Decode. Lo cierto es que la música en GD hace que un nivel bueno lo hagan más bueno, inclusive los niveles más mediocres o malos pueden tener una música fantástica. Los diferentes catálogos de música que hay en Newgrounds son buenos, puedes encontrarte con música tranquila o rápidas para cualquier clase de nivel que tú quieras hacer. Muchas de estas canciones tienen un control de calidad bastante buena, y con sus respectivos creadores. Muchas de las canciones añadidas en Newgrounds, que a pesar de no ser canciones que sean de creadores reconocidos mundialmente o en el internet, igualmente, estas canciones tienen melodías que se te pegan al momento de escuchar. Las canciones tienen un ritmo bastante bueno y bien trabajados con ritmos y sonidos que atraen a demasiada gente. Inclusive en muchas canciones de Newgrounds puedes encontrar vocales dentro de las canciones que quedan genial, y en Geometry Dash tampoco podría hacer la excepción. Las canciones pueden reconocer niveles y recordarlos, como había dicho antes. Muchas canciones han sido más que una canción, es un sentimiento. Sí, suena estúpido, pero estas canciones no solo marcaron a la comunidad entera por muchos niveles que se crearon con el plus de la canción, sino a varios artistas de esa época que fueron reconocidos, artistas como F777, Dimrain47, DJ Nate, y entre otros de su época ganaron reconocimiento gracias a los miles de niveles de Geometry Dash que hubo y que habrá. Además, muchos recordamos canciones que les traen una nostalgia tremenda. Digo, ¿quién no recuerda las canciones de Paragon X9 como los 3 Chaoz en niveles como Chaoz Impact, o Janer como Cosmic Dreamer, o el artistas Ruckus y los muchos niveles de estilo Nine Circles? La mayoría fueron gracias a sus canciones, y así hasta el día de hoy hay más creadores conocidos como Creo, Colbreaz, Goukisan, Lemkuja, y entre otros artistas más. La influencia de la música en Geometry Dash fue bastante, y esto se ve reflejado con los miles de niveles creados con músicas diferentes aparte de los que te mencioné. Sé que los que mencioné son pocos, pero ya te digo que hay muchos artistas de músicas en Newgrounds para tus niveles, y de seguro habrá más. Quién sabe si hubiera pasado que la inclusión de las canciones personalizadas no hubiera existido, tal vez el juego no moriría, pero sí sería repetitivo en cuanto a canciones, y eso sería frustrante. Y recordemos que hay muchos niveles icónicos que tienen otras músicas aparte de los niveles del principio. Se vería muy raro jugar un nivel de Ultrasonic sin su canción de Sonic Blaster, pero bueno, eso es de lo que hubiera pasado si no hubiese añadido. Por suerte sí lo tenemos, así que no hay que preocuparnos. También no quiero dejar detrás a los youtubers de su época y que influyeron demasiado al juego para que sea aún más reconocido en su tiempo, teniendo en cuenta la dura competencia que hubo para ese entonces, y que se establecieran en el mundo de los videojuegos. Pero sorprendentemente llegaría a ser popular y reconocido, lo cual llegaría a ser aún más beneficioso a Rocktop y su juego, ser beneficiado gracias a las personas que jugaron, no porque los pagastes para que lo jugaran, sino porque llegaba a ser entretenido y divertido, un juego que claramente tiene un objetivo como los demás juegos, pasar un buen rato, y eso lo hizo bien Geometry Dash, tener un gameplay bueno, con muchos niveles para pasarte un buen tiempo, y sobre todo una comunidad activa con los youtubers de su tiempo que ya todos conocemos, divirtiéndose con lo que entregaba a pesar de ser un juego sobre cubos saltando. Era lo sorprendente cómo se expandía más y más por la influencia, y sobre todo la diversión que traía, y un concepto no nuevo, pero que podría entablar bases para mejorar aún más de lo que ya estaba en el futuro. Es triste saber que lamentablemente el juego que supo lo que era el éxito, ahora esté en un estancamiento de decadencia y que va a ser difícil que pueda recuperarse. Aún no se sabe cuándo se vaya a estrenar la 2.2, y que la comunidad está recuperando lo que todavía queda del juego, y que ya muy poca gente está hablando de Geometry Dash. Pero aún no pierdo esperanza, y muchos de nosotros tampoco, y que se estrene lo más rápido posible la 2.2, porque esto puede caer aún más al juego. Pero a pesar de eso y el momento que está viviendo, que no es bueno, hay que recordar también los buenos tiempos, y aparte de traernos una nostalgia bastante buena, también plantearnos cómo debemos solucionar en esta situación crítica. Pero bueno, solo queda esperar y que recibamos buenas noticias.
Bueno gente, este ha sido el video de hoy, espero que les haya gustado y disfrutado un buen rato, disculpen por la demora otra vez, aparte de que estuve mucho jugando videojuegos últimamente, lo cual me hizo atrasar un poco en mis clases, y para el colmo uno de los vídeos que había subido tenía copy, y lo peor es que recibí mi primer strike. Eso en gran parte me desmotivó en subir un video, pero al menos me recuperé con el problema que recibí, pero seré más activo al menos en subir videos, pero bueno, espero que lo hayan disfrutado y nos vemos hasta el otro video. Adiós.